Muy buenas noches tengan todos y todas. Primero que nada quiero comentarles acerca del laboratorio número 3 que vamos a realizar lo que resta de esta semana y la otra. El laboratorio número 3 lo vamos a habilitar desde hoy y van a tener hasta el viernes 6 para completarlo. Veamos. El objetivo del laboratorio número 3 es poner en manifiesto el conocimiento adquirido en clases por medio del desarrollo de un sistema gestor de contenido, un CMS. Para ello, deben de crear una cuenta en un hosting gratuito que tenga soporte para PHP y MySQL. Van a crear una base de datos en MySQL llamada CMS- y su número de carnet. Y dentro de ella van a crear dos tablas. Van a crear una tabla usuario que va a tener estos 5 campos: ID usuario, bueno, ya vamos a revisar esa parte. Vamos a crear una tabla usuario que va a ser de tipo begin, va a ser el primary key, y como ejemplo acá tienen el número 1. Un campo nombre de tipo varchar de 255 caracteres, va a ser not null, y el ejemplo es administrador. El usuario va a ser de tipo varchar 100, va a ser un índice único, y el ejemplo es admin. Van a tener un campo clave que va a ser varchar de 255 caracteres, y el cual debe almacenar la contraseña encriptada utilizando el algoritmo SHA-2 de 512 bytes. Y tenemos un campo estado que va a ser de tipo char de un carácter, el cual va a mostrar A si el usuario está activo y si el usuario está inactivo. Vamos a crear una tabla llamada páginas, la cual también va a tener 5 campos. El primer campo va a ser el ID página, que es de tipo begin, va a ser la llave primaria de la tabla y el ejemplo acá es 1. Luego vamos a tener acá un campo nombre, que va a ser de tipo varchar de 255 caracteres, que va a ser un índice único y el ejemplo es index.html. Vamos a tener un campo plantilla, que va a ser un varchar de 100, va a ser not null, y esta plantilla indica cuál es la página base que vamos a ocupar para crear nuestra página que hemos dicho acá. Vamos a tener un estado que va a ser de tipo char, de un carácter, y va a ser A para activo y para inactivo. Y vamos a tener un campo contenido, el cual va a ser de tipo text, y el valor del campo debe de guardarse utilizando la función HTML entities de PHP. Para que tengan una idea,
Qué lástima. Veamos. Vamos a poner una cadena. Una cadena que dice programación. Listo. Y ahora vamos a hacer que una cadena 2 va a ser igual a HTML entities el contenido de la variable cadena. Y finalmente vamos a hacer un echo cadena 2. Bueno, vamos a hacer cadena 1 y le vamos a concatenar cadena 2. Corramos el código. Listo. Volvemos a correr. Y no vemos ningún cambio por la forma de interpretar de la página. Sin embargo, lo vamos a ver acá. Un HTML entities es una función que lo que hace es convertir la codificación de aquellas palabras acentuadas, las ñes, los caracteres especiales, el código HTML, a notación hexadecimal, y eso nos permite guardarlo fácilmente en la base de datos sin tener problemas de codificación. Lo vamos a ver en un ejemplo cuando estemos trabajando en el contenido de nuestro CMS. Vamos a crear dos usuarios, uno administrador y otro prueba. Van a crear una plantilla HTML que va a ser para generar las plantillas del sitio. Y finalmente van a desarrollar un CMS que tenga los siguientes ítems. Acá una pantalla de logueo que va a solicitar las credenciales, una pantalla de gestión de páginas HTML, la cual nos va a decir cómo nos hemos logueado, nos va a permitir salir y regresar al login. Acá nos va a mostrar la estructura de nuestro sitio web. Al darle clic acá al botón nueva página, nos va a habilitar un formulario que nos va a pedir el nombre de la página y la plantilla que vamos a utilizar. Al darle crear, nos va a crear la página. Se debe en la estructura. Y va a tener un menú contextual el cual nos permita editar y eliminar la página. Si nosotros le damos editar, la página va a cargar en esta área de acá que es la vista previa y edición de la página. Va a cargar la plantilla y acá en un text area va a tener texto enriquecido para que podamos crear nuestro contenido.
vamos a tener un botón publicar, el cual va a guardar este contenido en la base de datos y va a actualizar el contenido de la página HTML. Preguntas en este momento. Sí, esto sería el laboratorio. De hecho, las páginas, lo que vamos a guardar en la base de datos es el contenido de la página. El contenido de la página la vamos a guardar en el campo de tipo text. Vamos a hacer una prueba de concepto para que lo vean. No, van a crear una plantilla. Y esa plantilla, en base a esa plantilla van a crear todas las páginas. Muy bien. Recuerdan que anteriormente trabajamos hemos estado trabajando un pequeño CMS. Lo ideal es que utilicemos Bootstrap y jQuery porque es el framework que hemos estado viendo. Entonces, si recuerdan, nosotros creamos la estructura del sitio. Entonces acá le vamos a dar crear página. Le vamos a poner un nombre. Seleccionamos una plantilla. Observen que únicamente tengo una página ini que tiene 0 kilobytes. Y le vamos a dar crear página. Aquí ya nos aparece. Nos hace falta un mensajito agradable. Si nosotros actualizamos acá, ya tenemos la página creada. De momento tiene 0 bytes porque solo hemos creado la página. No tiene ningún contenido. Y si nosotros vemos la base de datos, de momento solo hemos ingresado el nombre, la plantilla y si está visible o no. El contenido HTML todavía no lo hemos creado. El contenido HTML se va a crear cuando le demos clic acá y nos cargue la página acá para editarla. Entonces le vamos a dar publicar página y se va a guardar acá en la base de datos el contenido y nos va a generar la página correspondiente acá. Esta página que tiene 0 kilobytes va a tener 1, 2, 15, 20 kilobytes dependiendo del contenido. Muy bien, pero para que estemos en sintonía con esto, lo mejor es que retomemos el código que dejamos la semana pasada y comencemos a trabajar en él para que vean cómo es que se va construyendo.
¿Dudas al respecto? ¿Algo que no se comprenda? Sí, se va a almacenar parte del código que se genera de las páginas HTML. De hecho, quiero que vean, para el ejemplo, tengo acá una plantilla con la que voy a trabajar para que lo vean. Ahorita se ve feíto porque no carga completamente el Bootstrap, pero lo voy a hacer que cargue mejor. Acá lo vamos a hacer que cargue. Ok. Esta es la plantilla que yo he elegido. El menú se va a crear de forma dinámica dependiendo de las páginas que tengamos. Y acá donde dice receta, donde dice procedimiento, cuando nosotros le demos editar nos va a abrir un editor, el cual nos va a permitir crear el contenido. Veamos.
Ok, cuando nosotros le demos editar, va a funcionar de la siguiente manera. Así, edit, nos va a abrir un editor acá y nosotros vamos a poder comenzar a personalizar el contenido que tiene acá. Le damos guardar y este contenido es el que vamos a guardar en la base de datos. Ahora, quiero retomar el código en este momento para que veamos cómo es que se va a ir haciendo el CMS. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer saber. Primero que nada, voy a abrir el sitio que teníamos en la clase anterior. Ok. En la clase anterior habíamos llegado hasta hacer la estructura del sitio web, hasta cargar la estructura. Ahora vamos a crearle un botón acá, el cual nos va a permitir cargar un formulario como el siguiente y nos va a pedir la página y la plantilla que vamos a utilizar. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a abrir el sitio que teníamos anteriormente. Listo. Index solo es el login, lo vamos a cerrar. Y acá lo que necesitamos es plantilla CMSA. Ok. Vamos a abrir acá Bootstrap. Y nos vamos a ir a la parte de JavaScript. Modal. Un modal es el equivalente a un pop-up. Así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar acá el código del modal. Y lo voy a pegar aquí al final. Y por acá tenemos, acá que dice estructura del sitio, acá le vamos a bajar, le vamos a poner 3. De hecho, 3. Para 12, 9. Y le vamos a crear un botoncito.
así como este. Y quiero que vean que acá lo importante son dos componentes. El primero es esta directriz para decirle que va a lanzar un modal. Y luego la siguiente directriz que indica qué modal es el que voy a lanzar. Acá dice my modal. Yo le voy a poner, por ejemplo, modal page. Significa que aquí abajo le vamos a cambiar en el ID a modal page. Ok. Acá en el botón le vamos a agregar dos atributos. El primero es para indicarle de que va a lanzar una ventana modal al darle clic. Y el segundo es para indicarle qué ventana es la que va a lanzar. Porque yo puedo tener varias ventanas modales en una misma página. Entonces la identificamos por el ID. Acá le estoy diciendo que al darle clic voy a lanzar una ventana modal que se identifica con el ID modal page. Acá tengo yo el código de mi ventana modal y se identifica con modal page. Entonces acá le vamos a poner nueva página y le vamos a poner un iconito para que se vea simpático el botón. Nos vamos a componentes. Necesitamos este código de acá. Lo copiamos, le ponemos un espacio y acá le voy a poner file. Y no break space. Listo. Ok, si yo le doy clic acá donde dice nueva página, ahora me abre la ventana modal. Acá le vamos a poner a esta ventana modal, le vamos a poner crear nueva página. Y le vamos a cambiar los botones por cerrar y crear. Como yo lo que quiero es que primero esté el botón de crear, ya que quiero que sea la primera opción, crear. Acá le vamos a poner cancelar. Voy a copiar la línea del primer botón hacia arriba. Listo. Ahora vamos a copiarnos un formulario. Nos vamos a ir a la parte de componentes. CSS. Formularios. Y pueden seleccionar el formulario que a ustedes más les guste. Yo voy a seleccionar este de acá. Y lo voy a copiar acá donde aparecen los tres puntitos, que es el contenido de la ventana. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a quitar lo que no necesitamos.
no necesitamos. Bueno, lo voy a guardar para que vean qué es lo que hay. A ver. Vamos a actualizar. Y ahí está. Ese es el formulario que tenemos. Ahora lo vamos a personalizar. Primero, no necesitamos ningún botón, ningún checkbox para recordar. Tampoco necesitamos un botón acá, porque ya tenemos los dos acá principales, que es crear y cancelar. Y nos vamos a quedar únicamente con estos dos elementos. Vamos a ponerle un identificador al formulario llamado form 1. Puede ser más descriptivo. Form, nueva página. Y entonces acá le vamos a poner página. Y a este le vamos a llamar, a este campo le vamos a llamar nb página, nombre de página. Placeholders va a tener, por ejemplo, un ejemplo pudiera ser página1.html. Va a ser de tipo texto. Y le vamos a poner un nombre que va a coincidir con el ID. La fecha de entrega es viernes 6. Les comento que el parcial va a consistir en agregarle más funcionalidad al sitio. Ok. Y acá vamos a cambiar y a este le vamos a poner plantilla. Acá le voy a poner plantilla como identificador y voy a cambiar el control y va a ser un select. ¿Tenemos algún select por acá que podamos copiar y pegar? Sí, aquí tenemos, listo. A este objeto le vamos a poner un ID llamado plantilla y también le vamos a poner un nombre llamado plantilla. Acá le podemos poner las plantillas que tengamos disponibles. Ahorita lo vamos a hacer de esta manera, después va a ser dinámico. Por ejemplo, acá le podemos poner recetario.html, ya que voy a hacer un sitio de cocina. O le podemos poner plantilla 1.html. Plantilla 2.html. Y en el value también le vamos a poner el nombre de la plantilla.
Ok, guardemos y veamos ahora nuestro sitio. Ahora tenemos página, acá vamos a escribir el nombre de nuestra página y acá vamos a seleccionar la plantilla que vamos a utilizar para crear las páginas de nuestro sitio web. Nos hace falta al final un elemento div al cual le vamos a poner respuesta y le vamos a poner una clase de tipo alert success, la cual va a servir para decirnos si se creó satisfactoriamente la plantilla o si hubo algún problema en el proceso. Consultas en este momento. ¿Algo que no se comprenda? Muy bien. Ahora creemos el código necesario para crear nuestra nueva página. Acá anteriormente en la página login hicimos una conexión. Sin embargo, lo que nosotros deberíamos de hacer como buena práctica es tener un archivo con un solo archivo de conexión para reutilizarlo en todas las páginas del sitio y no tener ningún problema. Entonces, yo acá voy a incluir esto. Lo voy a guardar. Y me voy a ir a la carpeta del sitio. Y le voy a llamar conexión.php. ¿Ok? Acá en el login nosotros deberíamos de sustituir esto por conexión.php y de hecho la aplicación debería de funcionar igual. Nos vamos a salir, vamos a actualizar y vamos a probar. Listo, tenemos conexión nuevamente. ¿Por qué es recomendable la conexión manejarlo en un solo lugar? Porque así si tenemos que cambiar algún parámetro, lo hacemos en un único archivo y no tenemos que sustituir en todos los archivos PHP del sitio. Ahora, vámonos acá y lo primero que vamos a hacer es incluir nuestro archivo de conexión. Ok, vamos a crear acá una función llamada crear página. Para poder ocupar la conexión que establecimos acá, la conexión es de un scope o de un ámbito global. Entonces, para poder llamarla, dentro de la función nosotros utilizamos la palabra global y luego el nombre de nuestro objeto que se llama MySQLi. Listo. Si tienen alguna duda, algo que me quieran comentar, no tengan pena de hacerlo.
Entonces vamos a establecer la base, y la base va a ser afuera de nuestro directorio admin. Con eso lo que yo quiero hacer, nos encontramos acá. Las páginas de nuestro sitio web deben de estar acá afuera. Acá afuera deben de estar las páginas de nuestro sitio web, ya que la carpeta admin es de uso reservado para el administrador del sistema para poder gestionar las páginas del sitio. Por lo tanto, indicándole pleca, le estoy diciendo que las páginas las quiero acá. Muy bien. Vamos a recibir los parámetros. Nombre es el nombre de la página. Lo vamos a recibir de nbpágina. Y aquí sería plantilla. Lo vamos a recibir de la variable plantilla. ¿Cómo podemos hacer para crear un archivo en PHP? De la misma manera que utilizamos fopen para leer un archivo, acá con el modificador real, podemos utilizar el comando fopen para crear un archivo utilizando el modificador write. Podemos ver la documentación si ustedes lo gustan. Acá son los modificadores que tenemos. Y el que vamos a utilizar es acá el W, que abre un archivo para escritura. Y en caso de que el archivo no exista, lo va a intentar crear. Entonces, nosotros le vamos a poner acá, archivo va a ser igual a fopen base punto nombre, y va a ser para escritura. Ahora, ahí hemos creado un archivo, pero este archivo es un recurso de archivo. Para que no nos ocupe memoria, después de haberlo creado, lo vamos a cerrar. Entonces lo que estamos haciendo acá es, creamos el archivo y lo abrimos en memoria. Pero como no vamos a escribir nada en este momento, lo cerramos para liberar la memoria. Y ahora vamos a proceder a insertar los datos o los primeros datos en la base. Vamos a crear una sentencia SQL, la cual es select si el máximo ID, si el máximo de ID página es mayor a 0, significa que ya tenemos una página creada en la base, registrada. Entonces vamos a calcular el máximo y le vamos a sumar 1. En caso contrario nos va a devolver 0. Por lo tanto, el siguiente índice es 1. Muy bien, ¿cómo funciona este comando? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer acá los ejemplos.
Acá ya tenía preparada la información. Veamos acá, tenemos Select from Páginas. Tenemos una página. La voy a truncar. Truncate. Páginas. Listo. Si yo vuelvo a ejecutar, ahora tenemos 0. Observen lo siguiente. En páginas tenemos nada. Y en usuarios tenemos 3 usuarios. Y en páginas tenemos ceros. Entonces, si yo ejecuto la sentencia select max id página, from página, perdón, acá. Estoy de burro. Páginas. Listo. Observen que no me devuelve nada porque como no tiene registros, no hay un máximo ID. Pero veamos acá en la tabla usuario. Y me da un número máximo de 3. Eso es porque tenemos 3 registros en la tabla y el máximo ID de usuario es 3. ¿Para qué necesito conocer el máximo ID? Porque esta es la primary key y vamos a insertar un nuevo registro. Entonces necesito saber cuál fue el último que se insertó para sumarle 1 e insertar el nuevo registro. Entonces nosotros podemos hacer el siguiente artificio. Si el ID de la página, el máximo ID de página es mayor a 0, significa que tenemos registros. Por lo tanto, al máximo ID de la página le vamos a sumar 1 para calcular el nuevo ID. En caso contrario de que el máximo ID de la página sea menor a 0, significa que no hay ningún registro. Entonces, como va a ser el primer registro que vamos a insertar, que nos devuelva 1. Como siguiente ID de la tabla página. Observen. El siguiente ID que debemos de utilizar para insertar el registro es 1. ¿Consultas en este momento? Voy a detener acá